La noche que cambió todo comenzó con una tormenta feroz. El viento golpeaba las ventanas y la lluvia caía sin cesar, como si el cielo quisiera borrar cualquier esperanza. María miraba desde la ventana, su corazón latiendo con un temor que no podía explicar. Su hermana Ana había desaparecido esa misma noche, sin dejar rastro, sin un adiós. Todo en la casa parecía congelado en el tiempo, como si el reloj se hubiera detenido y el silencio fuera el único sonido. Desde pequeña, María y Ana habían sido inseparables. Compartían risas, secretos y sueños. Pero esa noche, algo rompió su mundo. Ana salió a la calle para ayudar a su madre con unas bolsas, y nunca regresó. La búsqueda fue frenética. La policía interrogó a vecinos, familiares y amigos, pero nada. Ana simplemente se había esfumado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y María sintió como una parte de ella se perdía en esa oscuridad. Pasaron años, y aunque la esperanza parecía desvanecerse, María nunca dejó de buscar a su hermana. Guardaba cada pequeño recuerdo como un tesoro, una fotografía desgastada, una carta olvidada, una voz en el teléfono que parecía familiar. Pero cada pista terminaba en un callejón sin salida, y las preguntas se acumulaban sin respuesta. ¿Dónde estaba Ana? ¿Por qué nadie hablaba? ¿Acaso había algo que no sabía? Lo que María no podía imaginar era que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba, escondida detrás de un velo de secretos y apariencias. En su vida diaria, trabajaba en una tienda pequeña del barrio, rodeada de gente sencilla que la conocía y la admiraba por su fortaleza. Sin embargo, cada noche, cuando regresaba a casa, la soledad la envolvía y el recuerdo de Ana se hacía más intenso, más urgente. Una tarde, mientras revisaba viejas cajas en el ático, encontró una carta antigua, escrita con una caligrafía que le resultaba familiar. La carta no estaba firmada, pero hablaba de miedo, de alguien que necesitaba escapar de una vida opresiva. María sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Podría ser esa carta una pista? ¿Y si Ana no había desaparecido por casualidad, sino porque alguien la había obligado a esconderse? Sin tiempo que perder, María empezó a buscar con renovada energía. Revisó archivos, habló con personas que conocieron a Ana, y poco a poco, un nuevo mapa de posibilidades comenzó a formarse. Pero lo que la sorprendió aún más fue lo que encontró en Internet, en un lugar que jamás imaginó buscar. Una fotografía de una boda, en la que una mujer con el mismo rostro que Ana sonreía en una enorme mansión, vestida de blanco, rodeada de lujo y brillo. El corazón de María latía tan fuerte que sentía que explotaría. No podía creerlo. ¿Era su hermana, la misma niña con la que había compartido su infancia? ¿Cómo era posible que hubiera cambiado tanto, y que estuviera ahora en un mundo tan diferente al suyo? La imagen parecía demasiado perfecta para ser verdad, pero era real, y despertó en María una mezcla de esperanza y miedo. Durante noches enteras, María repasó esa foto, buscando detalles, nombres, cualquier pista que la llevara a Ana. Decidió que tenía que contactar con ella, aunque no sabía cómo sería recibida, ni qué encontraría. El miedo a ser rechazada estaba ahí, pero era más fuerte la necesidad de saber la verdad. Con el teléfono en la mano, y el pulso temblando, escribió un mensaje simple, directo, lleno de amor y esperanza. Soy tu hermana, María. Te he buscado por años. Por favor, responde. El silencio después de enviar ese mensaje fue abrumador. Los minutos se hicieron horas, y las horas parecían días. María no podía apartar la mirada del celular, esperando, temiendo, soñando con una respuesta que le devolviera a Ana a su vida. La tormenta había terminado, pero en el corazón de María, una nueva tormenta comenzaba. Esta vez, era la tormenta de la verdad que estaba a punto de revelar secretos que cambiarían todo para siempre. Pasaron los días después de enviar aquel mensaje y María vivía atrapada entre la esperanza y la desesperación. Cada sonido la hacía saltar, cada notificación en su teléfono le robaba el aliento, esperando que fuera Ana, su hermana perdida,
respondiendo por fin después de tantos años. Pero el silencio era implacable. No había señales, no había respuestas. La sombra de la duda empezó a crecer en su mente. ¿Cómo podía ser que Ana, con quien había compartido tantos secretos de infancia, no contestara siquiera un simple mensaje? ¿Estaba segura de que esa mujer en la foto era realmente su hermana? La imagen brillaba en su memoria, pero la realidad parecía querer negarlo. Sin embargo, algo le decía que no podía rendirse, que debía seguir adelante, aunque el camino estuviera lleno de incertidumbres. Fue entonces cuando encontró una vieja carta entre sus cosas. No era cualquier carta, sino una que Ana le había escrito hacía años, antes de desaparecer. Sus palabras estaban llenas de miedo y de un deseo profundo por ser libre, por escapar de algo que no podía explicar. María sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. ¿Qué había pasado realmente aquella noche? ¿Qué secretos ocultaba su hermana? Decidió volver a investigar, esta vez con más determinación que nunca. Visitó la comisaría donde habían recibido la denuncia de desaparición y pidió acceso a los archivos. Allí encontró documentos que nunca le habían mostrado. Había inconsistencias, fechas que no coincidían y testimonios contradictorios. Era como si alguien hubiera tratado de ocultar la verdad. Esa sospecha comenzó a alimentar una nueva chispa de esperanza y miedo a la vez. Mientras tanto, la fotografía seguía dando vueltas en su mente. Había logrado identificar el lugar donde fue tomada, una mansión en las afueras de la ciudad, propiedad de un hombre conocido por su riqueza y poder. ¿Qué hacía Ana allí? ¿Cómo podía alguien como su hermana, que había crecido en un barrio humilde, estar casada con un multimillonario? Esa pregunta la mantenía despierta en las noches, tratando de entender una realidad que parecía sacada de una novela. María sabía que debía actuar rápido. Contrató a un detective privado para que investigara la mansión y al hombre que parecía tener el control de la vida de Ana. Las respuestas empezaron a llegar, pero no eran lo que esperaba. Ana no estaba allí por elección, sino por circunstancias que nadie le había contado. El multimillonario, aunque carismático en público, tenía fama de ser controlador y exigente. Ana parecía vivir en una jaula dorada. La historia de Ana comenzaba a tomar un giro oscuro y peligroso. María sentía una mezcla de rabia, tristeza y una urgencia creciente por rescatar a su hermana de esa prisión invisible. Pero, ¿cómo enfrentarse a un mundo tan diferente al suyo, a un hombre tan poderoso? ¿Cómo podría una mujer común como María ayudar a alguien atrapada en esa realidad? En medio de esas dudas, una llamada inesperada rompió el silencio. Ana había respondido. Su voz, temblorosa y llena de emoción, atravesó el teléfono y llegó directo al corazón de María. Por fin, estaban conectadas después de tantos años. Ana le confesó que siempre había querido ser libre, pero que el miedo y las amenazas la habían mantenido callada. Que vivir en esa mansión no era el sueño que todos imaginaban. Las lágrimas fluyeron en ambos lados. Hermana y hermana, separadas por años y secretos, pero unidas por un amor que ni el tiempo ni las circunstancias podían borrar. María prometió estar ahí para Ana, pase lo que pase. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y riesgos, pero también lleno de esperanza. Mientras colgaban, María sintió una fuerza renovada. La búsqueda no terminaba allí, apenas comenzaba. Ahora que Ana había hablado, la verdad tenía que salir a la luz. Y juntas, enfrentarían lo que viniera, sin miedo, con la valentía que solo el amor fraternal puede dar. La tormenta que parecía no tener fin comenzaba a disiparse, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. Después de aquella llamada que rompió años de silencio, María sintió que su vida cambiaba para siempre. Pero lo que más la sorprendió fue el mensaje que llegó justo al día siguiente. Ana le había enviado una foto inédita. Ella misma, con un vestido blanco, pero en un ambiente que no parecía feliz, sino frío y distante. La mansión, los lujos, las sonrisas forzadas,
Todo parecía esconder una verdad oscura que Ana aún no se atrevía a contar. María decidió que no podía quedarse con las dudas. Tenía que encontrarla en persona, escucharla sin interrupciones, comprender que la había alejado tanto de su familia y de su antigua vida. Preparó un viaje, con la mezcla de nervios y esperanza que la mantenía despierta todas las noches. Sabía que este encuentro podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Al llegar a la enorme mansión, María sintió un choque de emociones. El lugar era imponente, con jardines perfectos y puertas de hierro que parecían custodiar secretos. Pero detrás de esa fachada de riqueza y perfección, María intuía que había más de lo que se mostraba. Recordó las palabras de Ana, sus temores, y supo que debía ser fuerte. Cuando Ana abrió la puerta, el silencio fue lo primero que llenó el aire. Ambas se miraron por un instante que pareció eterno. Ana, vestida con ropa elegante, pero con ojos cansados, mostró una sonrisa tímida y nerviosa. María se acercó con cuidado, sin querer romper ese frágil momento. Las palabras tardaron en llegar, pero cuando lo hicieron, eran sinceras y llenas de emoción. Ana le contó que, desde que llegó a esa mansión, su vida había cambiado completamente, pero no como ella esperaba. La riqueza y el lujo eran solo una máscara para una realidad mucho más compleja. Su esposo, un hombre poderoso y exigente, controlaba cada aspecto de su vida. Las puertas podían estar abiertas, pero ella sentía que vivía encerrada. María escuchaba atentamente, tratando de entender cada detalle. Se dio cuenta de que la hermana que recordaba de niña había crecido en un mundo donde el miedo y la obligación habían reemplazado la libertad y la alegría. Ana había aprendido a callar para sobrevivir, a fingir para no despertar sospechas. Y sin embargo, el amor y el dolor seguían vivos en su mirada. Mientras caminaban por la casa, Ana mostró rincones que nunca había compartido con nadie. Había fotos familiares que parecían imposibles de encontrar, recuerdos de su infancia que María reconoció al instante. Pero también había sombras, conversaciones susurradas, miradas que intimidaban, reglas invisibles que Ana debía cumplir para no perderlo todo. María comprendió que rescatar a su hermana no sería fácil. No bastaba con amor y palabras, necesitaban un plan, una estrategia para devolverle la libertad que le habían arrebatado. Pero antes, debían reconstruir su vínculo, sanar heridas que el tiempo y la distancia habían profundizado. El encuentro terminó con una promesa. No importarían los obstáculos, estarían juntas en cada paso, sin importar el costo. María sabía que esta nueva etapa estaba llena de riesgos, pero también de oportunidades para reencontrarse no solo como hermanas, sino como amigas y confidentes. Al salir de la mansión, María sintió una mezcla de alivio y preocupación. La historia de Ana era más complicada de lo que imaginaba, pero también había descubierto una fuerza inesperada en su hermana. Esa fuerza que nace del amor verdadero, del deseo de ser libre y de la esperanza de un futuro mejor. De regreso a casa, María no podía dejar de pensar en lo que vendría. La verdad estaba apenas comenzando a salir a la luz, y sabía que pronto tendrían que enfrentarse a más que simples palabras. Pero juntas, estaban preparadas para cualquier batalla. La búsqueda que comenzó con un mensaje ahora se convertía en una misión para recuperar lo perdido y construir una vida nueva, sin cadenas ni silencios. Y aunque el camino era incierto, el amor de esas hermanas era un faro que las guiaría en la oscuridad. La puerta se abrió lentamente y Ana apareció en el umbral, con una expresión que mezclaba sorpresa y miedo. No podía creer que María estuviera allí, después de tantos años de ausencia y silencios. El reencuentro fue un choque de emociones. Dos hermanas separadas por el tiempo, por el destino, y por secretos que parecían imposibles de revelar de un solo golpe. Se miraron fijamente, como buscando en los ojos de la otra alguna señal de aquello que habían perdido. María, con el corazón desbocado, sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas brotaron sin aviso y Ana no pudo evitar soltar un suspiro profundo, lleno de nostalgia y arrepentimiento. Las palabras no salían,
pero la intensidad del momento decía más que cualquier discurso. Por fin, estaban juntas, aunque todo parecía tan frágil, como si una simple palabra pudiera romper el delicado equilibrio que habían construido en sus vidas separadas. Poco a poco, comenzaron a hablar. Al principio, con cautela, como si no supieran por dónde empezar. Ana confesó que la vida en la mansión no era lo que había imaginado, que el brillo y el lujo ocultaban una prisión dorada, que su esposo, aunque aparentemente encantador en público, era una sombra que la controlaba y la mantenía aislada del mundo que ella conocía. María escuchaba, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo había pasado de ser su hermana alegre y soñadora a una mujer atrapada en una jaula invisible? Quiso abrazarla, protegerla, pero también supo que Ana necesitaba algo más que consuelo, necesitaba fuerzas para liberarse. Las historias que Ana compartía eran difíciles de creer, pero María sabía que eran ciertas. Las amenazas veladas, las promesas rotas, el miedo constante. Todo formaba parte de una vida que Ana había aceptado por miedo a perderlo todo, incluso a sí misma. Pero ahora, con María a su lado, sentía una chispa de esperanza que hacía años no experimentaba. Mientras conversaban, el tiempo parecía detenerse. Recordaron momentos de su infancia, risas compartidas, juegos en el parque, secretos susurrados en la oscuridad. Esos recuerdos eran como un puente que las unía más allá del dolor y la distancia. Sin embargo, también surgieron preguntas difíciles, verdades que nadie se atrevía a enfrentar hasta ese momento. María preguntó por qué Ana nunca había intentado contactarla antes, por qué había permanecido en silencio todos esos años. Ana bajó la mirada y explicó que el miedo la había paralizado, que las amenazas y la manipulación habían sido más fuertes que su deseo de libertad. Que, aunque quería volver a su vida antigua, sabía que no sería fácil. El reencuentro fue un inicio, pero también una promesa silenciosa de luchar juntas. María sabía que debía ser paciente y fuerte, que el camino hacia la verdad y la libertad sería largo y complicado. Ana necesitaba tiempo para sanar y recuperar la confianza perdida. Antes de despedirse, Ana mostró a María algunos rincones de la mansión que pocas personas conocían. Había habitaciones cerradas, documentos escondidos y fotografías que revelaban un pasado lleno de secretos. María tomó nota mentalmente. Cada detalle sería importante para entender lo que realmente estaba pasando. Cuando María salió de la mansión, el sol comenzaba a caer. Sentía una mezcla de emociones. Tristeza por todo lo que su hermana había sufrido, pero también una determinación renovada para ayudarla. Sabía que ese encuentro era solo el primer paso de una batalla que tenían que ganar juntas. Mientras caminaba hacia su auto, María se prometió a sí misma que no permitiría que Ana volviera a estar sola, que lucharían contra cualquier obstáculo, sin importar lo difícil que fuera. Porque el amor entre hermanas es más fuerte que cualquier miedo, y esa fuerza sería su arma más poderosa. La noche cayó, pero en el corazón de María brillaba una luz nueva. La esperanza de un futuro donde Ana pudiera ser libre, feliz, y sobre todo, ella misma. Y esa esperanza era el inicio de un camino que ninguna de las dos recorrería sola. Los días que siguieron al reencuentro fueron una mezcla de emociones intensas para María y Ana. La esperanza y el miedo se entrelazaban en sus pensamientos, mientras trataban de reconstruir un vínculo que el tiempo y las circunstancias habían desgastado. Pero más que nada, ambas sabían que necesitaban un plan para liberar a Ana de esa prisión invisible que la mantenía atrapada. María comenzó a investigar con mayor determinación. Sabía que enfrentarse directamente al esposo de Ana sería peligroso, pero también entendía que no podían esperar más. Contrató a un abogado especializado en casos de control y abuso emocional, alguien que pudiera ofrecerles protección y asesoría legal. Además, pidió ayuda a un pequeño grupo de amigas de confianza, quienes se comprometieron a acompañarla en esta lucha silenciosa. Ana, por su parte, comenzó a mostrar señales de querer recuperar su vida. Empezó a tomar pequeñas decisiones,
a recuperar su voz y a confiar en su hermana. Cada paso era difícil, porque el miedo seguía presente, pero la fuerza que sentía al saber que no estaba sola la impulsaba a avanzar. Empezaron a hablar por teléfono con más frecuencia, compartiendo sus miedos, sus sueños y, sobre todo, sus esperanzas. Una tarde, mientras Ana estaba en la mansión, un incidente inesperado aceleró los acontecimientos. Su esposo tuvo una fuerte discusión con ella, y en un momento de ira, levantó la voz de una manera que hizo temblar las paredes. Ana sintió que ese era el límite. Por primera vez, decidió llamar a María y contarle todo con detalle, sin esconder nada. María escuchó con el corazón en la mano. Sabía que ese era el momento de actuar. Convocó a su equipo y elaboraron un plan para proteger a Ana y sacarla de ese ambiente tóxico. La estrategia incluía la posibilidad de que Ana se trasladara temporalmente a casa de una amiga, mientras se gestionaban las denuncias y las medidas legales necesarias para garantizar su seguridad. Sin embargo, la situación no era sencilla. El esposo de Ana tenía influencia y poder, y María temía que cualquier movimiento en falso pudiera poner en peligro a su hermana. Pero el amor y la determinación superaban el miedo. No podían permitir que Ana siguiera sufriendo en silencio. Con mucho cuidado, Ana logró salir de la mansión una noche, acompañada por María y sus amigas. El corazón de ambas latía con fuerza, entre el miedo y la esperanza. El camino hacia la libertad comenzaba, aunque sabían que aún quedaban muchos obstáculos por delante. Una vez en un lugar seguro, Ana empezó a mostrar signos de recuperación. La tranquilidad y el apoyo familiar la ayudaron a enfrentar sus miedos y a recordar quién era antes de todo aquello. María estaba a su lado en cada paso, dándole fuerzas para seguir adelante. Pero la batalla no había terminado. La influencia del esposo y su poder seguían presentes, y María sabía que tendrían que luchar con paciencia y astucia. Comenzaron a recopilar pruebas, testimonios y documentos que demostraban el control y las amenazas que Ana había sufrido. Era una lucha silenciosa, pero vital para garantizar justicia y proteger a Ana. Al mismo tiempo, las hermanas empezaron a reconstruir su relación desde las bases. Recordaron historias de infancia, compartieron risas y lágrimas, y comenzaron a soñar con un futuro donde la sombra del pasado no tuviera cabida. La conexión entre ellas se hacía más fuerte, como un lazo indestructible que ni el tiempo ni la distancia pudieron romper. María sentía que, aunque el camino era largo y difícil, el amor que las unía era su mayor fortaleza. Sabía que juntas podían enfrentar cualquier desafío, y que la libertad y la felicidad de Ana eran posibles. Mientras Ana dormía tranquila por primera vez en mucho tiempo, María miraba por la ventana, pensando en todo lo que habían vivido y en lo que aún estaba por venir. La tormenta comenzaba a ceder, y con ella, la promesa de un nuevo amanecer. Los días en el refugio fueron una mezcla de calma y tensión para Ana y María. Aunque Ana comenzaba a sentirse más segura, el miedo al pasado seguía latente, como una sombra que no desaparecía por completo. María, consciente de esa fragilidad, estaba decidida a protegerla con todas sus fuerzas, pero sabía que la verdadera batalla apenas empezaba. Ana comenzó a asistir a terapia, buscando entender y sanar las heridas que la habían mantenido encerrada tanto tiempo. María la acompañaba en cada sesión, ofreciéndole apoyo y recordándole que no estaba sola. Poco a poco, Ana empezó a recuperar su voz, esa voz que había silenciado por años para evitar problemas. Mientras tanto, el abogado de María avanzaba con los trámites legales. Presentaron denuncias formales por abuso psicológico y control coercitivo, y solicitaron medidas cautelares para garantizar la seguridad de Ana. Sin embargo, la influencia del esposo multimillonario complicaba todo. Sus abogados respondían con tácticas dilatorias y amenazas veladas, intentando intimidar a las hermanas. María no se dejó amedrentar. Cada intento del esposo por mantener su control era una señal más de que estaban tocando un nervio sensible. Sabía que no podían retroceder, que debían mantenerse firmes y unidas. Por eso,
Decidió buscar apoyo en organizaciones que ayudaban a víctimas de violencia doméstica, encontrando no solo asesoría, sino también una red de contención y fortaleza. Ana, por su parte, comenzó a redescubrir pequeñas cosas que antes le parecían imposibles. Pasear sin miedo por el parque, compartir una comida con María sin prisas, volver a soñar con un futuro propio. Esos momentos, aunque simples, eran para ella pequeños triunfos que la llenaban de esperanza. Una tarde, mientras conversaban en la terraza del refugio, Ana confesó un secreto que había guardado durante años. Había intentado escapar antes, pero siempre era encontrada y obligada a regresar. Esas palabras rompieron el corazón de María, pero también la hicieron comprender aún más la fuerza y valentía que su hermana había tenido para resistir. El reencuentro con su pasado no era fácil, y las heridas estaban lejos de sanar completamente. Sin embargo, el apoyo incondicional y la determinación de María le daban a Ana una nueva oportunidad para reconstruir su vida lejos del miedo y la manipulación. Mientras tanto, la batalla legal continuaba. El esposo de Ana utilizaba todos sus recursos para desacreditarla, difundiendo rumores y tratando de aislarla. Pero el equipo legal y el apoyo de las organizaciones defensoras se fortalecían cada día más. María y Ana entendían que no solo luchaban por su libertad, sino por justicia y por romper un ciclo que podía afectar a muchas otras mujeres. Un día, recibieron una noticia inesperada. Un antiguo empleado de la mansión, testigo silencioso de muchas injusticias, estaba dispuesto a declarar a su favor. Esa revelación les dio un impulso renovado, una luz en medio de la oscuridad que parecía interminable. María sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que aún faltaba mucho por recorrer, pero también que cada paso las acercaba más a la libertad definitiva. La fuerza de Ana crecía, y juntas eran un equipo invencible. Por las noches, cuando el silencio reinaba, María pensaba en todo lo que habían vivido y en el futuro que soñaban. Un futuro donde Ana podría caminar libremente, sin cadenas ni miedos. Donde las heridas del pasado se convirtieran en cicatrices de superación y amor. El camino era difícil y estaba lleno de desafíos, pero la esperanza nunca había sido tan fuerte. María y Ana sabían que, mientras permanecieran juntas, podían enfrentar cualquier tormenta y salir adelante. El amanecer llegaba cada día con una promesa. La promesa de un nuevo comienzo, de una vida reconstruida con valentía y amor, lejos de las sombras que durante tanto tiempo las habían separado. El día que el antiguo empleado de la mansión accedió a declarar fue uno de los momentos más decisivos para Ana y María. La verdad, oculta durante años tras muros de silencio y miedo, comenzaba a salir a la luz. El testimonio del hombre no solo confirmó las sospechas de abuso y control que Ana había sufrido, sino que también reveló secretos que nadie esperaba. El empleado habló con cautela, pero con convicción. Describió escenas de manipulación, amenazas y vigilancia constante. Relató cómo el esposo de Ana ejercía un control férreo sobre todos en la mansión, no solo sobre ella, sino también sobre el personal que trabajaba allí. Cada palabra era una pieza clave para desmontar el castillo de poder que había mantenido a Ana atrapada. María escuchaba con el corazón en un puño, al mismo tiempo que sentía una profunda admiración por la valentía del hombre. Gracias a ese apoyo, el equipo legal logró presentar una denuncia mucho más sólida y convincente. La justicia, aunque lenta, comenzaba a tomar un rumbo favorable. Sin embargo, la batalla no estaba ganada. El esposo de Ana intensificó sus esfuerzos para desacreditar a las hermanas. Lanzó campañas de difamación en redes sociales y medios de comunicación, buscando manchar la imagen de Ana y convertirla en la villana de la historia. Pero la verdad tiene una fuerza que ni el poder ni el dinero pueden borrar. María y Ana aprendieron a no dejarse intimidar. Reforzaron su red de apoyo y siguieron adelante, decididas a recuperar la vida que les habían arrebatado. Ana comenzó a dar entrevistas para contar su experiencia y ayudar a otras mujeres que se encontraban en situaciones similares. Su voz se convirtió en un faro de esperanza y coraje.
El proceso judicial avanzaba lentamente, pero cada pequeño triunfo era una victoria significativa. Ana sentía que recuperaba su identidad y su dignidad, mientras que María se convertía en su roca, su pilar inquebrantable. Juntas, enfrentaban la tormenta con una fuerza que sorprendía incluso a quienes las conocían desde siempre. Un día, cuando parecía que la presión era demasiado fuerte, Ana recibió una carta inesperada. Era de una mujer que había conocido años atrás, en un momento crucial de su vida, y que también había logrado escapar de una relación abusiva. La carta estaba llena de palabras de aliento, de solidaridad y de esperanza. Ese gesto le dio a Ana una nueva dosis de energía para seguir luchando. A medida que pasaban los meses, las hermanas comenzaron a planear el futuro. Soñaban con una vida lejos del miedo, donde Ana pudiera dedicarse a lo que siempre había querido, ayudar a otras mujeres a encontrar su voz y su libertad. Ese sueño las mantenía unidas y fuertes, incluso en los días más difíciles. Una noche, mientras conversaban sobre todo lo que habían vivido, Ana confesó que aún sentía miedo, pero que estaba aprendiendo a enfrentarlo. María la abrazó con ternura y le prometió que nunca la dejaría sola. Sabía que la sanación era un proceso, pero también que cada paso que daban las acercaba más a la luz. La lucha de Ana y María no era solo personal. Era un mensaje poderoso para quienes vivían en silencio, atrapados en relaciones dañinas. Su historia se convirtió en un ejemplo de resistencia, de amor y de esperanza que trascendía cualquier barrera. Finalmente, llegó el día en que el juez emitió una orden de restricción contra el esposo de Ana, prohibiéndole acercarse a ella y a su familia. Fue un momento de alivio y triunfo, pero también de reflexión. Sabían que la libertad era un proceso, no un instante, y que el camino seguiría siendo desafiante. Pero ahora, con la justicia de su lado y el amor de su familia como escudo, Ana pudo respirar tranquila por primera vez en mucho tiempo. María, orgullosa de su hermana, sintió que la batalla había valido la pena. El sol comenzaba a iluminar un nuevo día, uno donde la esperanza y la libertad eran posibles. Ana y María sabían que, aunque el pasado había sido oscuro, el futuro estaba lleno de luz y oportunidades. La vida de Ana comenzaba a transformarse de manera que nunca hubiera imaginado. Tras meses de lucha, dolor y miedo, por fin empezaba a saborear la libertad que tanto había anhelado. La orden de restricción contra su esposo no solo representaba una barrera física, sino también un símbolo poderoso de que ella tenía derecho a decidir su destino. María estuvo a su lado en cada momento, recordándole que juntas podían superar cualquier obstáculo. Ana decidió dedicar su tiempo a ayudar a otras mujeres que, como ella, habían vivido situaciones similares. Creó un grupo de apoyo donde compartía su experiencia y brindaba esperanza a quienes creían que no había salida. Su historia se convirtió en un faro para muchas, y su voz, antes silenciada, resonaba con fuerza y valentía. Cada testimonio, cada agradecimiento que recibía, la llenaba de una satisfacción profunda y un propósito renovado. Por su parte, María sentía una mezcla de orgullo y alivio. Ver a su hermana recuperar la alegría y la confianza era el mejor premio tras tantos años de incertidumbre. Sabía que la batalla no había terminado, que aún quedaban cicatrices que sanar, pero también estaba segura de que Ana era ahora una mujer fuerte e independiente. La relación entre ellas se había fortalecido más que nunca, cimentada en el amor y la lucha compartida. A medida que pasaban los meses, Ana comenzó a explorar nuevas oportunidades. Empezó a estudiar para ser terapeuta especializada en apoyo a víctimas de violencia, convencida de que su experiencia personal le daba una perspectiva única para ayudar. María la apoyó en cada paso, animándola a seguir sus sueños y a nunca perder la esperanza. Un día, mientras paseaban por un parque, Ana se detuvo frente a un árbol grande y frondoso. Miró a María y le dijo: «Nunca pensé que volvería a sentirme así, en paz y libre. Gracias por no rendirte conmigo, por ser mi fuerza cuando yo no podía». María sonrió, emocionada, y respondió: «Siempre estaremos juntas,
pase lo que pase. Eso nunca cambiará. La vida, con sus vueltas inesperadas, les había dado una segunda oportunidad. Ana había dejado atrás la mansión que fue su prisión y ahora construía un hogar lleno de amor y sueños. María, por su parte, había encontrado en su hermana un motivo para seguir luchando y creyendo en la fuerza de la familia. Aunque el pasado quedaba como una sombra distante, ambas sabían que ese capítulo había sido necesario para llegar hasta donde estaban. Habían aprendido que el amor verdadero puede romper cualquier cadena, que la esperanza nunca muere y que la libertad siempre vale la pena luchar por ella. En las noches tranquilas, Ana recordaba con cariño cada momento difícil, no para sufrir, sino para valorar cada paso que la había llevado a la luz. Sabía que su historia era un testimonio de resiliencia y valentía, un ejemplo para todas aquellas que todavía estaban atrapadas en sus propias prisiones. Por eso, decidió escribir un libro, para compartir su camino, sus caídas y sus triunfos. Quería que su voz llegara lejos, que inspirara y diera fuerza a quienes más lo necesitaban. María la ayudó a organizar charlas y eventos, y juntas comenzaron a crear una comunidad que crecía día a día. Finalmente, Ana y María comprendieron que su reencuentro no solo había sanado una herida personal, sino que también había abierto la puerta a una misión mayor. Habían transformado el dolor en esperanza, el miedo en coraje y la oscuridad en luz. Y eso, pensaban, era el verdadero significado de la libertad. El sol brillaba alto en el cielo, iluminando un futuro prometedor. Ana y María caminaban juntas, paso a paso, con la certeza de que ningún obstáculo podría detenerlas. Porque cuando el amor y la determinación se unen, nada es imposible. Y así, la historia de dos hermanas separadas por el destino y reunidas por el amor, llegó a un capítulo lleno de esperanza, donde la libertad y la felicidad eran el mayor triunfo.